Bueno, regresamos a Tetras este 14 de febrero de 2024. Ese primer tema sobre esta situación de la refinería de Cadereyta lo vamos a seguir tocando. Es un tema clave, es un tema vital, la cuestión de los energéticos. Sean energéticos primarios, petróleo, gas, carbón, no tan utilizado en México, como también el caso de energéticos secundarios, como es el caso de la electricidad, que requiere de energéticos primarios, del sol, del agua, del viento, para generar electricidad. Y bueno, para la segunda media hora, el tema que habíamos decidido, pues es esta gira, podemos decirlo, al exterior, por parte de la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, y todo lo que dio de hablar de esa gira fue pues objeto de burlas, de sátiras, de memes, esta visita a Estados Unidos que opacó el fondo, digamos, de la situación. Y fue la famosísima frase de presidente Biden: "You have to walk the talk". The talk. The talk. No se entendió. Yo la primera vez que vi el video en el centro Wilson en Washington, pues la verdad no entendí qué fue lo que quiso decir. Esto no tendría ningún problema, pero hay que recordar que dentro de sus apariciones en público, Xóchitl Gálvez presumía de hablar inglés, no solo. Aquí tengo la edición del periódico El Nacional del 16 de abril de 1998, es decir, antes de incorporarse al gabinete de Vicente Fox, en donde pues ella en su semblanza dice que ella decía que hablaba inglés, francés, que su lengua originaria era el otomí, que habla español y un poco de japonés. Y yo la he visto en entrevistas en donde ella dice que, como estudió sistemas computacionales, pues que eso le permitió aprender inglés. Y estoy hablando de 1998, estamos hablando hace 26 años. Ya hemos visto que en realidad, pues, ni otomí, y ahora acabamos de ver que ni inglés. Eso sería lo menos relevante. Aquí el problema es que Xóchitl Gálvez ha sido cachada en muchas mentiras y esta es una más. En su cuenta de Twitter, ella escribió que el 6 de febrero que es vil burlarse del inglés de una persona. Y hay que recordar que nadie le pidió a Xóchitl Gálvez que hablara en inglés. Es más, ella retó al presidente a un debate en inglés, ella. Hoy vemos que pues, ni uno ni otro tendrían capacidad de hacer un debate en inglés, pero ella no está compitiendo contra Andrés Manuel López Obrador. Ella está compitiendo contra la doctora Claudia Sheinbaum, física, que hizo una estancia, hizo su doctorado, su postdoctorado, en una estancia postdoctoral, creo, en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, en California. Y por eso de ahí salieron los memes de un diablito que le decía al oído a Claudia Sheinbaum: dile que el debate va a ser en inglés, ¿no? Pues evidentemente no tendría por qué ser el debate en inglés, pero sí evidencia. Lo más relevante es lo que está detrás, no el que haya intentado hablar en inglés. Si no sabe hablar inglés, pues mejor no lo hubiera dicho, o en su defecto hubiera practicado la pronunciación si tenía intención que sus interlocutores entendieran el mensaje. En realidad no es necesario. Todos sabemos, incluso en cuestiones académicas, pues que hay traducciones inmediatas, simultáneas. Al no hablar inglés, pues su discurso puede ser en español. Es lo que ha hecho el presidente cuando ha estado en Estados Unidos. El problema es el entreguismo que caracteriza a la derecha mexicana de ir a los Estados Unidos a criticar no a un gobierno,
criticar al propio país, porque hay que señalar que Xóchitl Gálvez, ¿qué será? Traspié en su pronunciación del inglés, lo hizo en el Centro Wilson, en la capital norteamericana, frente a Diana Villers Negroponte. Para la gente más joven, no les dice nada el apellido Negroponte. Para otros, nos saltó inmediatamente el apellido Negroponte porque pues, es un apellido italiano, ¿no? Quiere decir puente negro, Negroponte, ¿no? Neroponte, derivación de un apellido italiano, pero que es conocido en México, porque resulta ser que Diana Villers es ni más ni menos que la esposa de John Dimitri Negroponte, que fue embajador de Estados Unidos en México y que fue nombrado por el Congreso de la Unión de México como persona non grata. Y es un personaje famoso por armar guerras, por crear situaciones de inestabilidad de varios países, por haber formado guerrillas internas, como en el caso de Nicaragua, cuando él fue embajador en Honduras, y se desató el problema de la llamada Contra en los años 80, que era una guerrilla que trató de derrocar al gobierno nicaragüense. En ese tiempo había habido una guerra civil para derrocar al dictador Anastasio Somoza y había llegado al poder el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN. Bueno, pues él, John Dimitri Negroponte, armó la guerrilla, los contras, estuvo involucrado incluso Irán, es famoso un poco en la historia de Centroamérica el caso Irán-Contras, en el cual se utilizaron fondos derivados del narcotráfico para la adquisición de armas, específicamente en Irán, y que luego eran trasladadas a Centroamérica para combatir o para tratar de derrocar a un gobierno. Pero Dimitri Negroponte también estuvo involucrado en el caso del golpe de Estado en Chile en 1973 y más específicamente como colaborador de la llamada Operación Cóndor, que fue una operación que se hizo en América del Sur, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Chile, para perseguir a la izquierda latinoamericana en una época muy convulsa en donde había golpes de Estado. Ese es el ámbito, ese es lo más relevante. Xóchitl Gálvez también estuvo con otro personaje nefasto para América Latina, que es ni más ni menos que Luis Almagro, que promovió, que se inventó que había habido fraude en las elecciones en Bolivia, cuando había ganado Evo Morales, y que después se demostró perfectamente que nunca hubo fraude, pero que promovió un golpe de Estado en contra de un gobierno elegido de manera legal, legítima, democrática en las urnas. Es este tipo de personajes a los que fue a visitar Xóchitl Gálvez en los Estados Unidos. Y se supone, ella había mencionado que iba a platicar con migrantes. En realidad circularon muchos videos en varias redes sociales, yo los vi en X, en Facebook, me llegaron videos en WhatsApp, en donde en realidad tuvo que salir incluso a escondidas, donde sus encuentros fueron a puertas cerradas, donde no se notó que se haya reunido con migrantes y tuvo que salir a escondidas, usando un señuelo, otra persona que llevaba su ropa, para no dar la cara. Y lo que sí se vio fue la agresividad de simpatizantes de Xóchitl Gálvez, un señor de apellido Elías, que aparece muy sonriente con Xóchitl Gálvez en fotografías, y que de alguna manera agredió físicamente a gente que le reclamaba a Xóchitl Gálvez. ¿Qué es lo que está de fondo? Pues una actitud entreguista, que es la clásica actitud de la derecha mexicana, de, por ejemplo, ir a prometer, lo que platicábamos en la primera media hora,
de, por ejemplo, ir a prometer los energéticos de México, la reforma de 2013. A mí no me sorprende. No me sorprende porque pues, Xóchitl Gálvez ha crecido al amparo del Partido Acción Nacional, que es un partido que se caracterizó en los 2 sexenios que gobernó el país con Vicente Fox y con Felipe Calderón, de ser un partido fuertemente entreguista y de privilegiar intereses extranjeros. Ellos no pudieron concretar, sí lo intentaron, pero no pudieron, una reforma energética entreguista que modificara el artículo 27 constitucional para permitir el regreso de empresas transnacionales. Porque también eso hay que decirlo. Cuando aquí se habla de abrir el sector energético, ¿no?, a compañías, uno pudiera pensar que se trata de pequeñas compañías mexicanas, empresarios mexicanos, pero los que conocemos el sector energético sabemos perfectamente que es un sector que requiere mucho dinero, requiere mucha inversión y yo no veo realmente a empresarios mexicanos desde que se abrió la reforma energética en 2013, ya estamos en 2024, hace 11 años, yo no los veo a empresarios mexicanos que hayan intentado invertir realmente en el sector energético. La realidad, y lo acabamos de ver con la determinación de 2 ministros de la Suprema Corte de echar para atrás varios artículos de la ley de la industria eléctrica, que en realidad se privilegia a transnacionales extranjeras porque son las que tienen los recursos para invertir. Entonces, cuando se modifica el artículo 27 constitucional y no se ponen candados para extranjeros, no se pone un porcentaje, pues en ese mismo momento que no se pone un porcentaje y que no se ponen candados a empresas extranjeras, pues se sabía perfectamente que iban a llegar, como lo hemos visto, ya hoy en México, una tercera parte de las gasolineras son de transnacionales extranjeras. O sea, de grandes conglomerados como British Petroleum, como ExxonMobil, como la transnacional española Repsol, como la transnacional francesa Total Energies, que también tiene intereses en el sector eléctrico. Y bueno, en realidad eso es lo que llama la atención. Y la otra es que acaba de estar el fin de semana Xóchitl Gálvez en España. Se supone que se iba a reunir con la comunidad de migrantes mexicanos en Madrid, o en España en general, Madrid la capital de España, pero la única foto, o las únicas fotos que subió Xóchitl Gálvez en sus redes sociales, muestran a una veintena de personas, máximo 30, en un restaurante con algunas gentes, que no se sabe realmente si todos los que están ahí son, para empezar, si son mexicanos. Y luego, en segundo lugar, si son realmente migrantes, pudieron ser turistas, etc. Y lo que sí fue relevante, y eso sospechamos muchos, ¿quién está en España? Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, muchos sospechábamos que en realidad Xóchitl Gálvez, más que reunirse con estos migrantes que nunca se vieron, pues su intención quizás era, de entrada, sí con Felipe Calderón, se ve que se reunió. El mismo Felipe Calderón subió a sus redes sociales una fotografía con una Xóchitl Gálvez muy sonriente, y que queda mal, porque Xóchitl Gálvez fue a España a hablar en contra de México. Es increíble la gran contradicción. Tuvo una reunión con un pequeño grupo de empresarios, no los más machuchones de España, pero fue a decirles que en México la violencia está desatada, etc. O sea, ¿cómo vas a un país a pedir inversiones cuando les dices que en ese país prácticamente pues, no podrías invertir porque está desatada la violencia? Es una gran contradicción. Pero además, Xóchitl Gálvez formó parte del gobierno de Vicente Fox.
que tuvo ni más ni menos que a Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por narcotráfico, por solapar al cártel de Sinaloa, como director de la AFI. Xóchitl Gálvez formó parte de un gobierno en donde un narco era director de la AFI. Xóchitl Gálvez ha crecido en la sombra del Partido Acción Nacional y bueno, Felipe Calderón encumbró a Genaro García Luna como secretario de Seguridad y lo tuvo todo el sexenio. Y de esto, Xóchitl Gálvez no dice absolutamente nada. Otra razón, pero pues que dio Xóchitl Gálvez, la verdad fue ridícula, porque dijo que se iba a entrevistar con dirigentes del PSOE, no se entrevistó con nadie del PSOE. Yo revisé, bueno, estoy suscrito a prensa española, y no mencionaron absolutamente nada de Xóchitl Gálvez. Y los medios que lo mencionaron fue porque le entrevistaron, El País, El Mundo, que tienen corresponsalías en México, pero la verdad, verdaderamente ridículo, porque se entrevistó, entre comillas, de manera telefónica con el dirigente del Partido Popular. Y uno dice, y tienes que atravesar un océano para hacer una llamada telefónica que podrías haber hecho desde México. Y por parte del PSOE, que es el partido que gobierna España, pues no hubo ningún encuentro. Yo me habría imaginado que Xóchitl Gálvez se fue a entrevistar con las transnacionales del sector energético que dominan dentro del sector privado en México, como las empresas españolas Iberdrola, Naturgy, Fisterra y Acciona. Pero no, quizás efectivamente en reuniones privadas, pues a lo mejor sí se reunió con algún tipo de otros empresarios de los cuales no se dio su nombre. Bueno, ni siquiera Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, peruano nacionalizado español, ni siquiera él se entrevistó con Xóchitl Gálvez, delegó a su hijo, Álvaro, que se apellida igual, que se entrevistara con Xóchitl Gálvez, pero ninguno fue. Y de los empresarios españoles eran alrededor de 40, pero la mayoría de perfil medio o bajo. Esto lo documenta muy bien el corresponsal de La Jornada en España, porque él hace una crónica en donde señala que efectivamente ningún representante del gobierno ni del partido en el poder, el PSOE, se reunió con Xóchitl Gálvez. Y fue muy extraño entonces esta visita a España porque pues, no se reunió con dirigentes del Partido Popular. Según ella misma, no se reunió con gente de Vox, no se reunió con gente del PSOE, no se reunió con gente del gobierno, no hay ninguna foto donde se haya reunido con migrantes mexicanos y según ella, el resto de la agenda de la candidata fue privada, cuando en realidad todo fue privado. Y dijeron que se reunió con empresarios que no sabían. Bueno, otra contradicción. Xóchitl Gálvez se hospedó en uno de los hoteles más lujosos de Madrid, un hotel de 5 estrellas, donde yo me metí a ver aquí en Booking.com, Expedia, el costo de una habitación por noche y es arriba de los 6,000 pesos. Pero además llegó en una camioneta Mercedes-Benz y es alguien que se presenta como que le gusta andar en bicicleta, ecologista, etcétera, pero sin embargo, pues llega a hoteles de lujo y llega en camionetas de lujo. Y ya para cerrar, porque se nos está acabando el tiempo, Xóchitl Gálvez fue a criticar la política de seguridad del actual gobierno, pero con muy poca autocrítica, porque la tasa de homicidios en México se disparó a partir de 2007, cuando gobernaba Felipe Calderón, cuando desató esta supuesta guerra al narcotráfico que sabemos que no es tal. Y aquí con datos oficiales, a partir de 2007, la tasa de homicidios por hombre era del 15 puntos, 15%, y para 2017 se había elevado ya a 45.
3 veces más la tasa de homicidios de hombres. Y en el caso de mujeres, creció del 10 al 25. Más del doble. Esos son los datos que muestran cómo la supuesta guerra al narco, que hoy sabemos que no era tal, porque era favorecer a un cártel por encima de otros, que ensangrentó al país, pues en realidad de eso Xóchitl Gálvez no dice nada. ¿Por qué? Pues porque es el partido que la cobija, es el partido que la ha visto crecer. Son 20 años de crecimiento de Xóchitl Gálvez a la sombra del Partido Acción Nacional. Es verdaderamente irrelevante que esté afiliada o no, porque a final de cuentas, pues ella responde a los intereses, sigue la política panista, prácticamente nos amenaza de volver a regresar con otro García Luna, porque se ve que no ven las mañaneras, sobre todo cuando se tocan temas de seguridad, y se van dando informaciones precisas del combate a la delincuencia organizada. Bueno, nos vemos aquí el próximo miércoles a las 9 de la mañana en una emisión más de Tetras. Los saluda Ángel Valderas y hasta la próxima. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.